Muy buenas tardes, señoras y señores, muy bienvenidos al Museo Casa Botines Gaudí, a este edificio emblemático, ya emblema también de la cultura leonesa, en el que siempre que tenemos ocasión o siempre que hay autores que tienen la amabilidad de elegir este espacio para presentar sus libros, acogemos este tipo de actos porque naturalmente para un museo cualquier tipo de actividad que redunda en el fomento de la cultura, en este caso de la literatura, es naturalmente muy satisfactorio y forma parte de nuestras obligaciones como institución museística, como institución cultural. Bueno, yo esta tarde vengo a presentarles a tres mujeres. Dos están aquí, una no está porque han pasado 77 años desde que comenzó su historia, pero también vamos a hablar de ella. Hoy nos acompaña Elvira Yebra, Viruca Yebra, para sus amigos, también para sus lectores, ya en su segunda obra de ficción, una periodista de una importante trayectoria profesional en distintos ámbitos, también en la comunicación corporativa, política, gran conocedora de lo que representa la comunicación en España, especialista fundamentalmente en un género periodístico en el que países como España o otros como el Reino Unido tiene una gran tradición, que es el periodismo de sociedad, hecho como se hacía pues antes con estilo, con clase, de la que ella pues es un gran exponente en nuestro país. Y para charlar con ella, porque el libro sirve de pretexto para una conversación y posiblemente, verán, la conversación les conduce a la lectura de este libro, su segunda novela, titulado, como ven, La última condesa nazi. Y esa condesa es la tercera mujer que está presente, ausente pero muy presente, protagonista en la conversación, Clotilde von Haven. La historia, pues seguramente no podría ser más actual, pues fíjense ustedes, una mujer que emprende una huida en un país europeo, huyendo de las miserias de la guerra, con su familia y con sus hijos. Podría haber ocurrido en el año 2022, de hecho está ocurriendo en el año 2022, pero realmente en la ficción ocurrió en el año 1945. En el año 1945 ocurrieron centenares, miles, probablemente cientos de miles de historias como la que Viruca relata en La última condesa nazi. Y para conversar con ella y para presentarla, pues tenemos con nosotros a María Teresa Matasierra, que seguramente pues muchos de ustedes la conocen sobradamente, una jurista académica de gran prestigio, catedrática de nuestra universidad, de la Universidad de León, donde ha desempeñado cargos de responsabilidad en la gestión académica, en el conjunto de la institución y también en su facultad de Derecho, con una trayectoria también en otros ámbitos, donde ha sido también representante del Gobierno de España en la provincia, y además un perfil, el de jurista, que muchos probablemente atribuyamos un perfil como más serio, más circunspecto, más adusto, más frío, y en cambio ella ha sido capaz de hacerlo compatible con el humanismo expresado a través de algunas de sus aficiones, como son la literatura y como son la pintura, que son dos terrenos artísticos en los que ella también se prodiga, escribiendo y pintando, además, entre otras cosas, literatura infantil, además de la sesuda producción científica del derecho, en el que, como les digo, es una autoridad. Así es que las tres, María Teresa, Viruca y Clotilde, que está ahora más presente que nunca por lo que está ocurriendo, nos parece a muchos o a miles de kilómetros, pero muy cerca, porque las historias que relata el libro se viven en el corazón y las tragedias también pues tocan a los corazones. Así es que, sin más,
les dejo con todos ustedes, doña María Teresa Matasierra, doña Elvira Yebra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quizá quiero empezar porque no vamos a hacer una presentación al uso, vamos a hacer una pequeña entrevista a través de la cual pues, Viruca va contando cosas de su novela, porque no vamos a hacerle un spoiler, no estamos aquí para contaros ni de qué va la novela, salvo a grandes rasgos, ni cómo termina, ni lo que le pasa a Clotilde, porque para eso vosotros vais a hacer el ejercicio, me consta, que yo lo he hecho, de leer un libro que acabo de terminar y que os diré, como decía mi madre cuando... la tengo siempre muy presente porque falleció hace 2 años, que era una gran lectora y cuando cogía una novela y decía siempre, esta es de las que se lee de tirón. Entonces yo creo que eso es una buena recomendación, ¿no? Y además estamos aquí para recomendar tu libro y más desde mi punto de vista que lo he conseguido leer en poquísimo tiempo para hacer esta pequeña presentación, ¿no? Entonces, después de leerme el libro, yo le comentaba a Viruca que me apetecía más que contaros un libro que además transcurre en distintos lugares y ambientes, en una posguerra muy difícil, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con una historia personal de una mujer muy valiente, que se recorre pues, quizá los sitios en aquella época más importantes, porque cuando leáis la novela vais a ver pues, el Londres de la época, que era un Londres muy cambiante, un Berlín devastado, Nueva York como yo creo que una gran urbe que empieza bueno, pues a tener la modernidad que después se traslada con los años a la Europa ya más naciente, después de la posguerra, años bastante después, pasa por Tánger y lo curioso es que acaba en España, acaba en Marbella, ¿no? Y entre medias se salpica la novela de la historia de, como decía antes José María, como decía Chema, de una condesa nazi, ahora hablaremos de eso, o por lo menos así parece que del título se desprende, que luego veremos lo que realmente es y que a lo largo de su vida pasa una serie de peripecias y convive con una serie de personajes, incluso algunos de ellos, como cuando leáis la novela vais a ver, son reales, porque ha salpicado, especialmente en lo que sería la Marbella de la época de los años 60, que era bueno, pues un sitio, yo creo que era como una especie de ínsula dentro pues, de la España franquista, algo, una extrañeza, ¿no? Luego lo hablaremos. Bueno, pues habla de personajes que para muchos os van a ser familiares porque está pues desde los apellidos von Bismarck hasta el yerno de Franco, es decir, hay una serie de personajes en la novela que hace que te enganchen más porque todos de una manera o de otra iba a decir que los hemos leído en el Ola, pero bueno, en mi caso, por edad, seguramente es lo que me haya pasado, ¿no? Y he seguido sus vidas un poco y cuando te los encuentras en la novela, ¿no? En las fiestas de Marbella, en el ambiente marbellí, llama mucho la atención, aparte de otros personajes históricos que van saliendo. Entonces, si me permitís, porque yo creo que quien mejor habla de lo que escribe es quien lo escribe, es decir, la autora de la novela, yo me he preparado aquí una serie de preguntas al hilo de las cuales estoy segura que Viruca nos va a ilustrar muy bien, seguro, de cuál es el contenido de la novela, para que os hagáis un poco de idea de a qué os vais a enfrentar una vez que abráis la primera página y no seáis capaces de dejarla hasta la última. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué te inspiró la última condesa nazi? Bueno, yo, como todos los escritores, cuando nos ponemos a decir tenemos que hacer la segunda novela, la verdad es que no sabía de lo que iba a escribir. En ningún momento me planteaba nada concreto. Yo sabía que tenía que escribir algo, pero no sabía qué. Entonces, yo me acuerdo que mi padre siempre me decía, tú escribe de lo que sepas. Nunca inventes nada que no sepas, ni te dediques a escribir sobre nada que no entiendas. Y digo yo, pues a mí me encantaría escribir lo que pasó, por qué surgió la época de la Marbella Dorada, de la explosión más grande del mundo turístico en España, empezando por el Alto Standing. Y digo, y además algo bastante desconocido para el resto de España y en realidad ya casi olvidado, ¿no? Porque han pasado tantas cosas después en esa ciudad que se olvidó cuál era el principio, ¿no? Y de ahí surge la idea.
Pero claro, yo empezaba por la mitad de la novela y de repente mi hijo, que se dedica al cine, me dice, pero digo, no estoy perdida, no sé, y dice, pero tú quieres hablar, pues una señora que hable de lo que le pasó y que vino a Marbella, como tantas señoras que yo me encuentro por el paseo marítimo cuando camino, y yo las veo y quiero saber quiénes son. Encuentro una señora estupenda y digo, ¿esta qué tendrá en su mochila? Habrá vivido los momentos más convulsos del siglo pasado y a lo mejor me los podría contar. Y dice, pues empieza por ahí. Y entonces me puse, efectivamente, digo, tienes toda la razón, me puse a entrevistar a todas estas señoras, muchas de ellas mayorcitas ya, casi siempre solas y casi siempre elegantes, y me empiezo a contar y encontrarme cosas maravillosas. Todas ellas tenían una novela en sí, pero claro, como no ibas a hacer 80 novelas, que quién sabe, pero en principio, bueno, pues vamos a sacarle todo lo que a mí me interesa. Porque claro, en una vida te empiezan a contar cosas que no es la temática de tu novela, porque yo quería saber que en Marbella todo empieza, el mundo internacional, por la gente, sobre todo de Centro Europa. Las grandes familias centroeuropeas, tanto aristócratas como gente del abolengo, digamos, industrial. Y claro, pues a ver qué pasa con estas familias. Todas están señalizadas por la guerra. De una manera u otra, son personas que la guerra les ha marcado de tal manera que a partir de ese momento viven una u otra vida. Pero los que peor lo pasaron fueron todos los que estaban viviendo y tenían sus haciendas y su vida en la zona este, por la que entraban los rusos. Qué paradoja, porque ahora tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces, los rusos formaban parte de los aliados, como ya sabéis, y entraron por el este, y entonces al entrar en Alemania, cosa que los alemanes, tal y como son, de estirados, nunca pensaron que los rusos iban a llegar a Alemania, pero sí llegaron. Y entonces, claro, cuando llegan, esta condesa que vivía cómodamente en un castillo rural, tampoco vamos a decir que inmensamente rica ni grandes alaracas, pero decentemente, pues tiene que abandonar su castillo con sus hijos y también con las personas de servicio que quisieron unírsele para escapar de las vejaciones que podían llevar a cabo los rusos o incluso del exilio y la muerte en Siberia. Bueno, para eso decide atravesar toda Alemania en guerra. Claro, ahora mismo vemos todas las televisiones de lo que pasa en Ucrania, de todos los refugiados. Imaginaros todo eso, pero claro, en el año 45. Y esto es tremendo porque la situación de ahora es penosa, pero un poquito mejor, dadas las circunstancias de apoyo y de bonanza europea. En aquel entonces toda Europa estaba devastada por la guerra y entonces las circunstancias eran bastante más penosas. Y bueno, pues en estas circunstancias ella lo que quiere es poner a salvo, aparte de su familia, a sus dos hijos pequeños y a todas las personas que llevaban a su lado. Cuando una persona estos días lee, el otro día me decían en Granada, me decía un señor, es que yo leí la novela y cuando de repente surge lo de Ucrania, me la puse a volver a leer y es que lloraba y ya la pena que nos da cuando vemos lo de Ucrania y encima te lees esto, dices tú, por Dios, lo que estarán pasando. Porque yo, una de las cosas, digamos, características de mi novela es que yo expreso los sentimientos de las personas de tal manera que el lector lo vive lo que está viviendo mi personaje. Me encanta describir las casas, me encanta describir los vestidos, me encanta describir los seres humanos y intento meterme a fondo, de modo que el lector cuando se pone a leer mi libro, pues en realidad es como si fuera un personaje invisible que se mete dentro de las casas, un espectador invisible que se mete dentro de las casas, que se retrotrae a los años 60 y que ve cómo funciona la gente. Y además, no una gente cualquiera, que también sería interesante y que en algunas veces también lo hago, pero sobre todo ese tipo de persona de la alta sociedad que también llora. Entonces, bueno, pues esas son mis Clotildes y ahí empezó todo. Intentar saber qué pasaba con estas señoras. Y bueno, hice muchas entrevistas a muchas personas y conseguí sacar el perfil que quería para Clotilde. Cuando alguien esté leyendo la novela, siempre debe pensar que realmente lo que le pasa a Clotilde le ha pasado a alguien.
A lo mejor no exactamente así, a lo mejor no se ha encontrado esa situación que yo expreso, que es dura de entender, como la que le pasa cuando va en un transatlántico camino de Nueva York, que no voy a contarlo, pero que le pasa una situación cuando leáis que te impacta. Y claro, pero no a lo mejor con esa crudeza, pero similar, porque me la han contado. Y como esas historias, muchas de las que hay en la novela, ¿no? Pues por ejemplo, a lo mejor hay un personaje del que sí no puedo hablar mucho, pero es un personaje judío que es el compendio de muchos personajes judíos de los que me he entrevistado, ¿no? Y quiero decir una cosa por aquellos que puedan decir, oh, una condesa nazi, qué horror, a mí que me interesa lo vivido de esta señora, si me resulta repulsivo solamente la palabra, pues tranquilos porque no es nazi. Y eso lo puedo decir, no hago spoiler porque desde el primer minuto ella se sabe que no es nazi. Lo que sí no digo y lo que sí tiene que investigar el lector es por qué no es nazi. Tiene muchas razones por las que no es nazi, pero una muy que nadie se espera cuando llega el final. Porque tengo que decir que mi novela está llena de acertijos. El primero, que es el de su segundo marido, casi todo el mundo lo adivina. Se lo pongo fácil. Pero el segundo no se lo adivina nadie. Porque es que yo misma decía, voy a darle este giro, una locura, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y es precisamente ese personaje del que no puedo hablar, uno de los más interesantes de la novela y que todo el mundo me lo dice, porque es un personaje absolutamente entrañable. Llega hasta el final de la novela, aparece prácticamente en el capítulo 10 y llega al final. Yo como me la he leído, pues no os voy a decir qué personaje es, pero bueno, vamos a seguir un poco. También voy a mezclar en las preguntas las reflexiones que a mí me ha supuesto leer esta novela. Y como conclusión, pero no os imaginéis que he terminado ni mucho menos, acerca de la protagonista, de esta señora Clotilde, quizá podría ser una buena conclusión que ni la riqueza, ni la posición, ni la belleza, ni la elegancia dan la felicidad y que ella hasta el final de su vida va arrastrando una soledad vital que es lo que la acompaña hasta el final de la novela. Absolutamente. Yo es que siempre digo que nosotros no podemos mirar la novela con los ojos de hoy. Estamos en el siglo que estamos y ella está en la época que está. Entonces, una señora de la alta sociedad, aristócrata, etcétera, etcétera, que nunca tuvo no era una aristocracia, digamos, de gran abolengo, porque claro, hasta en ese sentido también hay fases, ¿no? No era una familia de un gran abolengo. Su padre era diplomático, su madre era de la nobleza inglesa, pero vivía bien, obviamente, ¿no? Y sobre todo lo que más importante son las relaciones. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 40. Y en los años 40, en esa sociedad, no tiene nada que ver, insisto, lo que pasa hoy, ni siquiera con este tipo de gente, pero el estatus era importante. O sea, ella lo pierde todo y se plantea si se casa o no se casa con amor o sin amor. Pero ve que la situación, incluso su propia cocinera, se lo dice, cásate, no tienes más remedio, aquí tenemos que recuperar la vida. Y ella, pues, ¿cuántas lo hicieron? Lo hizo incluso entregada, porque ella se casa con amor, sin amor, pero no es una persona que utiliza y tira, sino que realmente se entrega a esa persona que le da el estatus, ¿no? Luego le pasan muchas cosas, porque ya ves tú, ni siquiera con el estatus es feliz. Sí. Esa fue mi impresión, ¿no? Y ella lo vive desde primera hora. Lo que pasa es que ella aprende una lección importante, que es la lección de la vida, del cambio, del cambio de vida, de manera de ser. La guerra mundial cambió casi todo. Desde que hace que la mujer se vea desde otra manera, porque claro, obviamente en la época de la guerra tienen que dejar sus posiciones y trabajar donde los hombres no estaban antes, porque ellos están en la guerra. Y ahí se quedaron. La mujer no retrocede, pocas dan para atrás. Pero es que es curioso porque en la novela y por mi investigación llegué a la conclusión de que todo se confabuló para que realmente la mujer fuera visible en la sociedad. Porque incluso la forma de vestir, la forma de peinarse, cambia la moda, cambia todo esto y la mujer, una señora de clase
media o media baja, media no había, la verdad, más bien media baja, pues de repente no tiene que tener una señora que le vaya a peinar a su casa como era la alta clase social que tenían sus doncellas, sino que entra los bigudís, un tipo de peinado corto que le hace poder salir de su casa sin tener la cosa de que alguien le vaya a peinar. Todo eso revoluciona al mundo de la mujer. Y ella también, porque se da cuenta que a ella ha hecho lo que ha hecho porque no tenía más remedio para la sociedad de la época. Pero a sus hijas le dice, prepárate, ser alguien, estudiar, prepararos. Y eso es una señora que viene de donde viene y que le dice esto a sus hijas. Ahí es donde está el cambio social realmente para la mujer. Otra de las cosas que yo creo que va a llamar la atención a quien lea la novela es que abordas la dicotomía un poco del bien y del mal, del nazismo y del holocausto, pero con la sensación de los grises, ¿no? De los colores grises. Es decir, no te posicionas en un mundo de malos y buenos, simplemente intentas explicar que cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención la dicotomía entre los dos hermanos, el primer marido de la condesa, que es el que le da el nombre a la novela, irreal, porque ya lo ha desvelado Viruca, yo no lo iba a decir, que realmente ella es todo lo contrario a lo que puede ser una condesa nazi, pero claro, la sociedad prejuzga y como era alemana de clase alta y el marido, en hipótesis, había estado en el régimen nazi, que luego ya se verán otras cosas en la novela y se explicará por qué justo el nombre es lo contrario de lo que esta señora es, pues bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Ponerte en ese punto de vista donde ni todo es tan malo ni todo es tan bueno, ¿no? Y los personajes son una mezcla de sus circunstancias, ¿no? Entonces, me llaman mucho la atención algunos personajes que son muy secundarios, pero que luego al final tienen mucha importancia, como puede ser la hermana de la condesa, que está ahí desdibujada, pero te explica muchas cosas, ¿no? Bueno, la hermana de la condesa sí que no se puede hablar mucho de ella, porque ahí hacemos un spoiler. No, pero bueno, no, por ejemplo, el hermano, el príncipe von Havel. El sobrino. Sí, el sobrino. El padre del sobrino era el gran nazi, digamos, el jefe de la familia, y a partir del cual los demás asumen un poco esa posición, ¿no? Sí. El padre del sobrino, que era su cuñado, en definitiva, era un nazi redento y malísimo de la muerte, porque si no hay un malo en una novela, la novela no tiene tirón. O sea, que hay que coger al malo porque sí. Y el malo era malísimo. Y ese sí que era un nazi redento y además había formado parte de los que habían configurado la ideología nazi. Luego está el hijo de este señor, que es el príncipe Ralph. El príncipe Ralph es un SS y nunca deja de ser nazi. Esto no desveló nada, pero ella lo intuye, pero tiene que comprobarlo. ¿Y cómo lo comprueba? Pues leyendo la novela lo sabréis. pero aparte de eso, es muy interesante porque es un hombre que cuando le ocurren las cosas que le ocurren, y yo pues no sé si me porto bien con él, tampoco le trato mal, pero al final pues no deja de ser un nazi, entonces en el fondo pues le dices tú, este tío y tal. Pero le pasan cosas que dices, pobre hombre, al final es un pobre hombre, es un hombre que te da esta pena, ¿no? Y hubo personas que han leído la novela y dicen, oye, por favor, qué mal has tratado a este personaje, porque a mí esta me caía bien. Y es que yo creo que en la vida nada es blanco o negro, hay cosas blancas y negras, pero la mayoría de las cosas son grises. Y en la novela ya me pasó con la anterior novela, que los de izquierdas me decían que los había tratado muy bien y los de derechas también me decían que había tratado bien. Y es porque yo en mi pueblo veía que había personas buenas en todos los bandos. Y entonces eso es lo que yo quiero sacar, porque ya estamos hartos de que este es esto y es malo, y este es esto y es bueno. Pues no, señor, habrá de todo en la viña del Señor, que es lo normal que te encuentras en la vida. Y aquí los nazis, hay nazis malos, porque los hay, y hay nazis que, bueno, que van cargados con una mochila enorme y que a lo mejor son unos pobres diablos pudiendo haber tenido otra vida muy diferente. Hay un personaje que a mí me encanta, que te define este problema, y es Lady Violet Stone. Lady Violet Stone es la tía de Clotilde, y ella, toda su obsesión es salir de Alemania e irse a Londres al encuentro de su familia, de la familia de la madre, porque ahí se va a sentir ya arropada por ellos y en un ambiente que es propicio. Cuando llega a la casa de Lady Violet, ella recrea su pasado,
creyendo que llega a la casa de su tía y que no hay vestigios de la guerra. Pero cuando lleva 5 minutos en ese salón típicamente inglés, con las moquetas llenas de polvo, por no decir otra cosa, y cuando todo abigarrado de porcelana inglesa y de 1000 monedas, empieza a notar que no es lo que ella había pensado. Empieza a notar que realmente es una casa devastada por la guerra. Luego le explica que habían caído bombas en una parte de la casa y que no es lo que parece. Pero sobre todo ella primero le sitúa en la realidad de su marido. Que esto lo puedo decir desde el primer momento porque él era un comandante del ejército alemán, pero era un hombre, un oficial. Al ser un oficial, él por encima de todo estaba su país, no tanto el que gobernaba su país, como en ese caso era Hitler. Y veía que no le gustaba lo que estaba pasando. Entonces era un colaboracionista. Y al final se entera, cuando llega, como lo puedo decir porque es al principio de la novela, y entonces Lady Violet, que era una mujer espectacularmente, es la típica persona a la que te gustaría conocer, ¿no? Una mujer típicamente inglesa, y le dice desde el primer momento, hagas lo que hagas en la vida, siempre te van a considerar una condesa nazi. Ella hasta ese momento no lo había ni imaginado, porque ella no se había planteado que alguien le pudiera considerar nazi, porque no lo es. Pero claro, la mujer de quién era, la cuñada de quién era, y todo le hacía apuntar ahí. De hecho, luego a lo largo de su vida tiene que lidiar con esta mochila. Al final de la novela pongo una frase, dice, bueno, me consideran una condesa nazi, pero seré la última condesa nazi. Entonces, porque en realidad ella ya asume que va a ser así. Pero ella a lo largo de su vida no intenta demostrarlo, pero lo demuestra con sus acciones, ¿no? Por cambiar un poco de tercio, por no centrarnos tanto en esto y hablar de los personajes de la novela, que son los que hacen los cameos, para divertir un poco al personal, pues yo, por ejemplo, veo que las anécdotas que yo cuento de cuando la gente sale de Tánger y se va a Marbella, pues es un grupo de gente tan distinta. Esto no es ficción, esto es realidad. O sea, ellos salen de Tánger, una serie de personajes del mundo de la moda, del mundo de la creatividad y tal, y se van a Marbella, cuando Marbella es un pueblecito de pescadores, sin mayor trascendencia. La gente de Marbella le dice que había sido un pueblo donde había minas de carbón, de no sé qué, no sé cuánto. Todo esto es verdad, pero bueno, hasta ahí. O sea, pero pasa que todo el mundo queremos darnos mucho pote a los nuestros, pero la verdad es que era un pueblo de pescadores. Y estos señores llegan allí, casi todos, hay muchos homosexuales, y claro, imaginaros en la época de Franco, en los años 60, y Franco allí. O sea, eso es que esto nadie que haya vivido la época se lo cree. Pero había un elemento muy importante, que era el cura, que permitía que estas cosas pudieran ocurrir, porque llamaba a la Guardia Civil, anda, déjales que hagan una fiesta, que no hacen daño a nadie. Que son más bohemios, que son más transgresores, que hacen cosas que no hace la habitual gente normal del lado, pero no hacen nada malo. Y este mundo curioso que se produce gracias a este personaje, y por otro lado, la gente que viene del extranjero con unas ideas nuevas, con gente muy moderna, muy puesta en todo lo que está cociéndose alrededor, hace que en Marbella surja un mundo pues muy abierto, muy avanzado y muy singular, que compite con los grandes centros neurálgicos del turismo internacional. Y eso es algo que se dio en esos momentos, y eso es una cosa que yo quería contar, porque me parecía que obviar esto y quedarnos con una idea, pues digamos, poco pues frívola de lo que era lo que fue Marbella o lo que es Marbella, pues me daba pena. Por eso quería yo contar eso tan importante que se dio en ese momento, ¿no? Y en esa sociedad cae Clotilde. Y claro, Clotilde se extraña que haya este mundo en una España franquista. Y lo pasa bien en este mundo. Y tanto es así que al final decide quedarse a vivir allí, por lo menos a poner su casa. Sí, la verdad que lo que cuentas, que además yo
me creo perfectamente que fuera así y que el cura era el que llamaba a la Guardia Civil para que no fuera a detener a las personas más transgresoras, fundamentalmente homosexuales, gente de la bohemia. Pero claro, tenía su interés el hombre, porque iba colocando a todos los del pueblo en las casas de, les buscaba trabajo. Era un doudés, ¿no? Como todo en la vida. Bueno, aquí hay muchas anécdotas en ese sentido. Y es que es un personaje real, ¿no? Sí, es un personaje real, es el tío de mi marido. Sí, por eso quería preguntarte. Mira si es real porque lo he vivido. No, era muy típico de la época. Hay que ponerse en los años 60, vamos a partir de eso. Y una vez que nos pongamos en la mentalidad de los años 60 podemos explicar estas cosas. Él, por ejemplo, llegaba al Alfonso Joeloe y le pedía un favor. Un favor de tipo, pues mira, cuando se hizo, por ejemplo, Puerto Banús, eso yo no lo cuento en la novela, pero es así, cuando se hizo Puerto Banús, pues resulta que venían unos containers vía marítimo y no les daban los permisos, faltaban no sé qué papeles, allí no había manera, llamaban los de Banús a Málaga y Málaga les decía que lo sentía muchísimo, que allí no salía nada de allí mientras no trajeran no sé qué. Al gobernador civil. Bueno, eso es otro, el gobernador civil era la otra anécdota, pero bueno, aquí en este caso a todo lo que era aduanas. Sí, claro, ¿qué pasa? Llaman al cura, que era el confesor de doña Carmen, el pueblo de Franco, y que tenía un hino directo con Franco, y entonces que le dice, bueno, y con montones de ministros, estamos hablando de la época, hoy también se hace, pero no se dice, pero también, pero bueno, el caso es que cogemos y llama, y este señor llama y dice, oye, mira, y llama al ministro de turno, oiga, mire esto. Pero es que el otro ministro también llama y cuando llegan dice, iros para allá que ya tenéis todo esto resuelto, le dice el cura a los de Banús. Y cuando llegan los operarios me dicen, llévense esto de aquí, que me han llamado 4 ministros y 2 secretarios de Estado. Entonces, esto era la Marbella de la época y la España de la época. Entonces, muchas cosas se hacían, pues eso, porque había gente con mucho poder porque estaban relacionados. Entonces, ¿este señor qué pasaba? Espérate. Al día siguiente llamaba a Banús y le decía, ahora me colocas de limpiadora, de marinero y de no sé qué más allí. Entonces se valía de los ricos para ayudar a los pobres. Y esto era un Robin Hood de la época, ¿no? De un personaje muy curioso. Viruca, en la investigación que me consta que te ha llevado 3 años, decías antes, por lo menos, ¿no? Las entrevistas y hablar con tanta gente para que te ubicara, porque además como los escenarios son tan variopintos, que la novela tiene un trasunto muy largo y además son muchos años de la vida de la condesa que va variando de ambientes y de ciudades y cada una con sus características, ¿has llegado a averiguar por qué recalan en la zona de la Costa del Sol, en Marbella, los exnazis? Es decir, se ve a lo largo de la novela que hay una especie de trama a lo largo de toda España, pero ¿por qué les gusta especialmente la Costa del Sol? Bueno, no, la Costa del Sol no es la costa que más le gusta. Estamos hablando de que ellos... ¿Has conseguido datos de ese no, tipo? Vamos a ver, voy a por partes para contestarte correctamente, porque, es decir, España ha sido un sitio donde han recalado muchísimos nazis. Sí, esa es la impresión después de leer la novela. Miles. Primero porque a Franco le ayudó Hitler para ganar la guerra y había que pagar favores. Muchos habían estado, ya digo, pues bombardeando las ciudades republicanas. Entonces ellos tenían muchas, digamos, amistades en el gobierno de Franco y obviamente le iba a ser fácil. Ojo, eran gente que no tenían prácticamente, no le estaban requeridos por la justicia, a priori. Pero claro, tampoco les iba a ir bien si se quedaban en Alemania, porque alguien les podía decir, tú estuviste en tal sitio. Entonces, camuflarse en Alemania era complicado. España fue un sitio, o bien que se quedaron, porque tenían la seguridad de que no iban a ser repatriados, o de paso para Sudamérica, donde realmente había muchísimos. En España, donde más había, probablemente sería en Madrid, vamos a decir las cosas claras. Pero realmente les gustaba mucho la parte de Denia y de por ahí, y luego en la zona que le llaman incluso las playas de los alemanes, en la zona de Cádiz, ahí hubo un asentamiento importante. En la Costa del Sol había relativamente pocos, pero el otro día, cuando yo saqué mi novela, una persona sacó un libro de ensayos sobre esto, precisamente tiene el mismo título que uno de los capítulos, Nazis en la Costa del Sol. Había muchos pero que no eran importantes.
Los importantes no se podían quedar porque sí podían ser repatriados, eso estaba claro. Pero había muchos. ¿Por qué se daba que hubiera tantos? Y yo no tenía, ni nadie teníamos la referencia de ellos. Porque la Costa del Sol es una zona llena de pequeños grupúsculos de poblaciones, de urbanizaciones, donde es muy fácil pasar desapercibido. Es muy fácil para un delincuente incluso pasar desapercibido, porque si tú tienes una casa allá y no puedes hablar con el vecino que está no sé cuántos kilómetros más abajo, pues no interaccionas. No es igual que en un pueblo que viene una persona que no conoces de nada y dices, uy, ¿este quién es? Y ya le vas a hacer la ficha. Ahí no tanto. Entonces, pues sí, se han dado casos de nazis muy famosos. Por ejemplo, uno de los personajes que es un cameo, que es el Otto Remmer. Remmer es una persona que nunca fue llamado por la justicia alemana, que era el jefe de seguridad de Hitler, el que estuvo en la operación Valkyria y intentó perseguir a todos los que hubieran podido participar en la operación. Y sin embargo nadie le iba a echar cuentas porque no estuvo en un campo de concentración, no era un enemigo de nada, es decir, él no había actuado contra nada, no era un criminal de guerra. Pero cuando llevaba tiempo ya en Marbella, precisamente porque él estuvo en todas partes del mundo, lo curioso es que además luego participó con el ejército de Egipto y estuvo por ahí, o sea que estos nazis muchas veces incluso luego trabajaron con los judíos, que es lo que te extraña, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia que no es la mía. Pero lo cierto es que Otto Remmer sí fue, se le pidió que fuera a presentarse ante el juicio a Alemania porque era un negacionista. Pero este hombre se dedicó a escribir sobre que el holocausto no había existido. Y entonces eso es para mí es lo más horrible que puede pasarle a un damnificado del nazismo. O sea, que nieguen una evidencia como es el holocausto, cuando hay montones de... Y esto es para mí es lo más terrible de un nazi, o de un nazi. Tremendo. Que lo niega y además no lo ve... No ve que el racismo que tienen ellos pues no les parece normal. O sea, ellos no pueden entender que tú, una persona normal y corriente, no estés en contra de un judío, porque, oye, por Dios, es que es normal. Totalmente. Dos preguntas que son un poco, bueno, si quieres hasta un poco parecen insustanciales, pero tienen su encanto. De todos los sitios que tú hablas en la novela, de Londres, de Tánger, de la Riviera Francesa, de Nueva York, ¿con cuál te quedas? O sea, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? A la hora de documentarte, ¿cuál es el sitio que te parece más atractivo? Vale. A la hora de documentarme, Tánger. Eso me parecía, ¿no? Porque tiene un mundo internacional. Sí, porque Casablanca, ¿no? Yo me lo imaginaba. Bueno, Tánger es muy distinto a Casablanca, pero porque Tánger es como más español en muchas cosas. Pero había como mucha vida internacional, ¿no? Para esa época. Claro, Tánger, pensar que el Tánger internacional fue, para las personas que me contaban que vivieron el Tánger internacional, fue el paraíso de los paraísos, claro, con razón. Eran muchos países muy importantes poniendo dinero en una ciudad para hacer la ciudad más estupenda del mundo. Hablé con una señora que desgraciadamente se ha muerto hace poco y le hice una entrevista y me contaba lo que era el Tánger de aquella época y me decía una cosa muy bonita que hoy casi te da pena que no exista. Pues cómo convivían todas las religiones, los hebreos, los marroquíes, los musulmanes y los cristianos. Y era curioso porque a los marroquíes le llamaban moros y nadie se sentía ofendido. Ahora, como digas que eres un moro, ya te estás ofendiendo. Y no lo decía el morito, no lo decían con maldad ni con desprecio. Simplemente, pues, al judío le llamaban judío y ellos a lo mejor veían, es judío, puede ser, yo soy hebreo, pero tampoco se sentían mal, y al católico le llamaban cristiano. Entonces, pero ellos no se sentían mal. Entonces me hacía mucha gracia porque me decían que había gente, y eso lo digo yo en la novela, que los niños iban a las fiestas de los hebreos, a las fiestas de los cristianos y a las fiestas de los musulmanes, y allí todo un toto revoluto. Claro, era una ciudad en la que se hablaban 4 idiomas. La gente que salió de allí, claro, por eso venían a la costa,
porque el turismo incipiente de la costa internacional, estas personas eran capitanes generales con 4 idiomas. ¿Quién hablaba 4 idiomas en la España de los años 60 y 70? Absolutamente nadie. Entonces esto te choca, que eran muchos descendientes de españoles. Y los sefardíes también venían, pero venían ya con otras mochilas distintas. Venían a España con dinero. El español no tenía mucho dinero, aunque estuviera en Tánger. Pero los sefardíes sí, porque siempre son gente muy negociante, y vinieron y hicieron las primeras urbanizaciones importantes en Marbella. Y yo recuerdo que el sacerdote, que ahí no lo pongo, pero lo cuento como una anécdota, Monseñor Bocanegra, pues le querían mucho. De hecho, nosotros, la familia, siempre que hay una celebración judía, nos invitan. Nos invitan porque ellos recuerdan que cuando vinieron a Marbella, el sacerdote se acercó a ellos y les dijo: vamos a hacer un acto ecuménico. Hoy en día parece que eso es una tontería, pero en aquel momento era muy importante. No nos olvidemos del momento en el que estamos. Vamos a hacer un acto ecuménico porque hay que unirse. Entonces uno de los judíos le dijo: ¿puede usted venir? No tenían rabino. ¿Puede usted venir a bendecir mi casa? Y cuando bendijo su casa, esto me lo contó a mí, el rabino, que era el hijo del rabino, mejor dicho. Y me dice: ¿y no sabes qué bonita bendición hizo el cura? Y dijo: ¿qué dice? Y dice: Dios de Abraham, Dios de Abraham, Dios de Jerusalén, Dios de no sé qué. Bueno, los 3 dioses, o los 3, bendice esta casa. Entonces, claro, él dice: bueno, no hay mayor hermanamiento que es 3 dioses y un solo Dios. Entonces, al final estamos, aunque son religiones distintas, en lo mismo. Y ya casi para terminar, ¿Clotilde no es un poquito casquivana? Vamos a dejarlo ahí un poco así, después de leer la novela, ¿no? Llega uno a esa conclusión. Lo digo porque seguramente esto interese bastante más que todo lo que hemos hablado. Pues tocamos el punto álgido. Siempre todas las presentaciones me hacen alguna pregunta de estas. Yo te voy a decir, la primera novela me dijo un amigo: o pones algo de sexo o la novela no te vale para nada. Y esto es la vida misma. Así que haz el favor de montártelo. Yo no la he leído nunca, pero de Sombras de Grey y eso, que no se hagan idea que no. Para nada, o sea, no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver, exacto para todos los públicos. Bueno, para algunos públicos adultos. Pero bueno, hombre, yo creo que sí, es bastante blanca. No, mi marido un día, cuando leyó la escena de Clotilde y el amante, me dice: hombre, pero es que me gusta tanto la frase final que hasta te paso que te hayas pasado. Y digo yo: ¿y qué? Y decía: ¿y cuál es? Y dice: un coito robado a la noche al sentido común y a la decencia. Digo, para que vean que yo no lo veo decente, por si acaso, ¿no? Y bueno, y muchas veces, en la anterior novela, voy a contar esto porque es que es divertido y para reírnos un rato, y al final, yo en el Fuego de Flamboyant me excedí un poco, puse más escenas eróticas que en este, y en este no tanto. Eso es porque te regañó tu marido. No, mi marido es un bendito que no me dice nada. Lo que pasa es que van a pensar que eres lo que no eres. Y digo: bueno, pero bueno, da lo mismo. Como soy luego miseria, no me importa. Además, ya vamos teniendo una edad para hacer lo que nos dé la gana. Nos da igual. Por lo cual... y además que estamos en familia, ¿qué más da? Entonces, bueno, voy a contar esto porque es muy divertido. Yo me pongo a escribir una escena y otra escena y otra escena, y yo ya nada más de sí, la verdad, mi cabeza ya decía. Y yo tenía que hacer la escena final, la del fuego del flamboyant. Cuando Tino se encuentra con el amor de su vida, que era todo explosión de todo lo que queráis pensar. Vamos a expresarnos aquí. El caso es que yo no tenía ni idea de cómo plantear aquello. Pero ya me lo he hablado todo lo que sé ya lo he puesto, ya no me cabe más ni siquiera. Y entonces vino a mi casa una amiga que es una conocida, cantante de ópera. Estábamos en casa charlando y me estaba contando de que: oye, mira, que tengo un novio que es que, hombre, por fin, uno que más o menos vamos a ver si nos quedamos con este, porque que uno cada día coge uno. Y además todos muy peregrinos. Y esta, no, pues con este, fantástico. Además, ¿sabes qué bien? En todos los aspectos. Digo: ay, madre mía, ¿qué voy a contar ahora? Y dice: no, pero es fenomenal, mejor que aquel. Sí, te dio una magistral. Digo: madre mía, mira. Y luego de repente me enciendo la lucecita y digo: hombre, pero que me cuente, que así tomo nota. Y vale, me contó todo lo que quiso, yo tomando nota. Y ya dije: bueno, pues ya me has dado la llama, el fuego, a ver. Ya, y bueno, reduciendo un poco aquello, porque no es lo mismo una conversación entre amigas que luego trasladarlo a esto y que nadie se ponga colorado,
pues hice la escena final, que me vino muy bien. Aquí no ha habido tanto, pero también hay muchas amigas me dicen, mira, con tu novela he llorado, pero a lágrima viva. He reído cuando la amiga de Clotilde es una cachonda mental, la Bárbara, y le pasa de todo y por su orden. Es la típica pues judía que se pone el mundo por montera, que vive la vida, tiene dinero, está sola, no tiene que darle explicaciones a nadie y es la típica, pues como suele decir, es una cachonda mental, que la encuentras por la calle y dices, no puedo creer crédito que esta señora exista, pero quiero que sea mi amiga, porque está ahí cuando la necesitas, ¿no? Esto lo tendrán que leer los lectores para darse cuenta qué hacía. Pero también es la vida misma, porque muchas veces a mí me dicen cosas psicólogos, y dicen, si tú supieras lo que hay que levantar los tejados de las casas para enterarse de muchas cosas de las que ni te puedes imaginar. Mira tú la historia de tu familia, es para hacer una novela. Entonces, esa es la tercera, esa la escribimos juntas. La verdad que al final la novela a mí me ha gustado, como os decía, que como decía mi madre, es de las que se leen de tirón, porque es la historia de una vida. Entonces resulta creíble y todo lo que le pasa a la protagonista, te puedes meter, lo que decía antes, te puedes meter en su piel y puedes entender por lo que la pasa. Luego puedes coincidir o no, o puedes llegar a tener la sensación de que tú en esa situación habrías actuado de otra forma o tienes una mentalidad distinta, pero al final resulta muy creíble, ¿no? Bueno, dentro del nivel social de la protagonista y de sus circunstancias, ¿no? Cuando charlo con algún novelista siempre me interesa mucho la fuente de inspiración, porque de alguna forma el novelista se nutre de sus propias vivencias o al menos de la perspectiva que nace de su experiencia. Yo decía al principio que tu trayectoria profesional como periodista se ha desarrollado fundamentalmente en dos ámbitos, el de la crónica social entendida por crónica social, no en lo que lamentablemente ha degenerado en muchos medios de comunicación, sino lo que hacía Viruca en el ABC como jefa de la sección de vida social y también jefa de la sección de familia real, que es un medio que siempre se ha caracterizado por una gran seguimiento o información en torno a la actividad de la familia real española y de otras familias reales del mundo. Y también la comunicación política, porque ustedes quizás no tengan el dato, pero ella trabajó en el gabinete de prensa de la UCD, fue jefa de prensa del candidato a la presidencia del gobierno en la campaña electoral de 1982, fue jefa también del presidente de la Xunta de Galicia, delegada de la Xunta de Galicia en Madrid, es decir, que tiene una gran experiencia en el ámbito político. El mundo social, de la alta sociedad, de la aristocracia, de las casas reales y el mundo de la política, además, al máximo nivel, testigo de la transición, en fin. El mundo de la sociedad, el mundo de la política. ¿En cuál de los dos has tenido más la sensación de que la realidad superaba la ficción? Qué difícil. Llevo todo el rato pensándola, por eso a lo mejor Claro, por eso me hace... Pues mira, en el ámbito político, ¿sabes lo que pasa? Que he visto muchas cosas, porque yo era un cubo, una niña, y claro, alucinaba, porque los políticos, casi siempre hombres, significaban para las mujeres como un poder de atracción que yo no entendía, en mi forma de viendo desde el punto de vista de que si supera la ficción. Y era un mundo que yo no sé si hoy pasa, supongo que igual, era un mundo que me chocaba eso, ¿no? Me chocaba porque era muy cubo, una niña, una cría. Entonces me chocaba pues esos amoríos que había, que no trascendían, pero que existían, ¿no? Entonces, bueno, yo a lo mejor era un poco puritana, pero me chocaba. Y luego además nunca pasaba nada, es decir, nunca se enteraba uno. Ahora sí, nos enteramos de que Pablo Iglesias tiene esta, tiene la otra y no sé qué, pero antes no, y todo lo había. En el ámbito de la alta sociedad son muy cautos, hay de todo y por su orden, existe absolutamente de todo y cosas rarísimas, pero son muy cautos. Entonces yo misma cuando hacía entrevistas, lo comentaba hoy, me costaba trabajo sacar
cosas, digamos, escabrosas de unos y otros. Lo que pasa es que como son tan malas, algunas, pues me contaba una cosa y al día siguiente me entrevistaba con otra y me contaba una cosa de aquella. Digo, uy, qué bien, me estoy enterando de unas y de otras, todos los trapos sucios de todas. Entonces, en realidad, nosotros las personas normales, por así decirlo, podemos un día imaginar algo, pero nunca lo hacemos, ni tenemos la oportunidad, ni se nos ocurre hacerlo. Pero fantasías podemos tener, fantasías animadas de ayer y hoy. Pero estas personas no tienen fantasías, estos tienen hechos, porque tienen otra forma de ver las cosas y su mundo es más permisivo. Entonces también reciben las mujeres muchos palos de los hombres. Los hombres son gente con poder que tienen a sus manos todas las mujeres que quieren. En fin, estoy hablando de cosas que a lo mejor se exceden, pero esto también se ve en la novela. Entonces, bueno, todos los excesos de la alta sociedad están ahí, pero luego también, como yo digo del peldaño, si tú vas a cualquier estrato social, pasa de todo, pasa absolutamente de todo. Lo que pasa que se sabe, no se sabe, se dice, pasa con más frecuencia. Esto ya es cosa de levantar los tejados de las casas, ¿no? Bueno, no sé si alguien pues tendrá no sé alguna si pregunta. Igual alguno tenéis alguna Le pregunta. acercamos el micrófono, eso sí, para Aquí que nos sigan a Mercedes, través que del dijo que tenía una pregunta. canal Fundos Forum. Realmente yo ya lo he explicado muy bien, porque básicamente la gran pregunta es, bueno, pues cómo documentas una novela tan variada con escenarios tan distintos como es Alemania, Inglaterra, Marbella, Estados Unidos, Nueva York. A ver, es que son tan variados. ¿Cómo es el hilo para documentar todo eso? Vamos a ver, yo tengo una máxima. Yo entrevisto a personas. Puedo contar anécdotas. Por ejemplo, lo siguiente, que yo creo que os la conté a vosotras. Una señora que vive ese momento que le ha tocado vivir, me cuenta cosas que a lo mejor hoy decimos, pues me he puesto una chaqueta de Zara y que estaba de moda. Y yo, perdona, ¿cómo se llama esto de Zara? Porque claro, me cuentan cosas que pasaban en los años 60 o 40 y yo no conozco a esas marcas ni lo que estaba de moda en ese momento, ¿no? Y luego yo ya me entero. Luego después, por otro lado, me voy a un diccionario de moda, me voy a la historia de la moda, lo que sea que hago para cerciorarme que ese personaje existía, ¿no? Y como eso es una tontería, porque son detalles que a la gente dice, bueno, ¿y para qué? Y tú lo lees, mira qué bien, esta tía me dice esto, pero a mí me da igual. Pero a mí ese dato me ha costado a lo mejor 3 días encontrarlo. Porque lo tengo que mirar aquí, no es Google. Porque en Google tú puedes meterte una cosa, pero para eso tienes que meter esa cosa. Y esa cosa o la sabes o no lo encuentras en Google. Entonces te quiero decir que incluso muchas veces cuando tengo que describir un paisaje me tengo que meter en fotos de la época. En la anterior novela me pasé viendo tantas para poder describir Cuba de la época. Pues en el iPad cogía fotos y fotos y fotos de la época, que ahí había muchas, y venga a abrir y me encontraba, pues mira, aquí una heladería. Pues voy a poner que en la calle tal, con la esquina tal, había una heladería. Claro, la gente le sorprende, ¿cómo esta sabe que había una heladería si esta señora tiene X años? Pues eso, es una labor ímproba, a veces de verdad pero yo no paro, yo soy una persona R que R y como buena gallega digo, me salgo este dato y dice, pero si a mí el lector no me lo está pidiendo, pero yo sí me lo pido a mí misma. Entonces son datos que enriquecen tanto la novela que al final pues terminas metiéndote en ella. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que ya hemos... Yo creo, bueno, en nombre de todos, ¿no? Tengo que agradecer a Casa Botines por la oportunidad, porque esto es un lujo estar aquí, y a todos vosotros que habéis venido a escucharnos. Y bueno, sí, espero que hayáis pasado un rato agradable, que lo hayáis pasado bien, que eso es de lo que se trata. Además, me acabo de dar cuenta que la exposición que precisamente tenemos en esta sala se titula Mujer, Nobleza y Poder. Anda. Así es que es un escenario especialmente propicio. Bueno, pues como ven, 3 mujeres, 2 presentes, la tercera la tienen aquí, poderosas por su inteligencia, por su capacidad y por su talento. Así es que muchas gracias a Viruca por venir desde Marbella a León, traernos un poco del calor de la Costa del Sol, que mal no nos viene, y por permitirnos, bueno, pues descubrir esta su segunda novela,
y ya pues ponernos ya en antecedentes y que se comprometa a que venga a presentar la tercera.